Buenas, mi nombre es Daniel García, soy del vacacional de Calor y Hondo de la Universidad de Magdalena. A continuación, veremos el tema que es movimiento armónico simple. Bueno, el movimiento armónico simple, o llamado más, es en una partícula o un sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra debajo de la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. La oscilación y la vibración. Un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio, debido al efecto de fuerzas restauradoras. Por ejemplo, un péndulo que oscila de un lado A a un lado B y su punto más bajo oscila en el punto C. Sería en todo el centro del sistema. Entonces, las características del movimiento armónico simple puede ser que las fuerzas restauradoras que actúan sobre la partícula son proporcionales a la distancia al punto de equilibrio, siguiendo la ley de Hooke, que nos dice que fuerza igual a menos K por X. La vibración, otra de las características. El cuerpo oscila en torno a una porción de equilibrio, siempre en el mismo plano. El movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo. Las magnitudes del movimiento armónico simple. La elongación o posición se está representada con la letra X. La amplitud, la frecuencia, tenemos el periodo, la fase inicial, la frecuencia angular o velocidad angular o también pulsación. Algunas de las fórmulas que encontramos en este tema es la distancia, velocidad y aceleración. Están dadas por la elongación es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el periodo más la fase. La velocidad que sería el amplitud por la frecuencia angular por el coseno del ángulo de frecuencia angular por periodo más la fase. Y la aceleración que sería igual a la menos amplitud por la frecuencia angular dos veces por seno y en su ángulo tendríamos la frecuencia angular por el periodo y la fase, más la fase. Oscilaciones. Bueno, las oscilaciones es el movimiento repetitivo en torno a una porción central o una posición de equilibrio. Más específicamente, se suele hablar de la vibración cuando la oscilación tiene lugar a un sólido. Esto podemos ver en los resortes, en los amortiguadores. Ellos tienen esa característica eh, de oscilar. Van de un lado a otro con una fuerza y de amplitud y otra contraria a ella, de restauración. Oscilaciones amortiguadas. Las oscilaciones reales ocurren bajo fuerzas no consecutivas como la fricción, las cuales hacen que la energía mecánica disminuya
en el tiempo, causando amortiguación del movimiento. Entonces, F sub R es igual a menos K por X, donde F sub R es la fuerza restauradora y K el cambio de volumen. Otra fórmula que tenemos es F sub F, fuerza retardante, donde B es la constante de amortiguamiento. Oscilación forzadas. Bueno, las oscilaciones forzadas son los movimientos repetitivos en torno a la posición central o una posición de equilibrio. En este caso, las oscilaciones forzadas toman en cuenta una fuerza restauradora. Una fuerza restauradora y una adicional que toma en cuenta la fuerza aplicada para que se genere la oscilación. Tenemos la fuerza restauradora, la fuerza retardante y la fuerza impulsadora. ¿Qué es la resonancia? En el caso de una oscilación forzada, una frecuencia de generador coincide con la frecuencia natural del resonador. Se dice que el sistema está en resonancia. La amplitud de oscilación del sistema resonador R depende de la magnitud de la fuerza periódica que le aplique el generador G, pero también de la relación existente entre F sub E y F sub R. Las ondas. Una onda se define como el fenómeno ondulatorio y físico por medio del cual se propaga energía sin materia de un punto a otro del espacio a través de algún medio sólido, líquido, gaseoso o en sí mismo a través del espacio vacío. Ondas unidimensionales. Bueno, las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión o dirección, como la onda en los muelles o en las cuerdas. También, si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos. Por ejemplo, eh, un pulso de sonido que viaja por una barra recta, ya que se trata de una perturbación que se propaga a lo largo de la barra. También tenemos una onda que viaja por un canal de agua, aun cuando el desplazamiento de la superficie del agua no sea paralelo al canal. Otro ejemplo podría ser que una onda que se desplaza por una cuerda tensa como la de la guitarra. Expresión matemática de las ondas unidimensionales. Aquí tenemos la fórmula de la dirección cuando es positiva y cuando la dirección es negativa. Ondas en una cuerda. Cuando una cuerda está tensa, se pulsa o se roza, la perturbación resultante se propaga a lo largo de ella. Dicha perturbación consiste en variación de forma de la cuerda a partir de su estado de equilibrio. Las ondas transversales en una cuerda son aquellas que se presentan en una magnitud vectorial con oscilaciones en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación, produciendo así la llamada onda armónica
unidimensional transversal. Características de ondas en una cuerda. Vemos los tipos o los modos de frecuencia que puede tener la cuerda. La velocidad de la onda está dada por B igual a raíz cuadrada de T sobre M entre L. La frecuencia de la onda está dada por F1, que sería igual a la misma velocidad de la onda sobre 2L. Sabiendo que T es la tensión de la cuerda, M la masa de la cuerda y L la longitud de la cuerda. Principio de superposición de ondas. El principio de superposición consiste en que la onda resultante de la interacción entre dos ondas se ha de desplazar en el mismo medio a la vez. Equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Tenemos la fórmula de Y igual a A por seno de K sub X menos de W por T. Uno de los principios de Joseph Fourier fue o demostró que para construir la forma más general de una onda periódica solo necesitaría la onda armónica simple. Aquí vemos la serie de Fourier y tenemos que tener en cuenta que si el movimiento no es periódico, la suma se reemplaza por integrales. Las constantes A sub 0, A sub 1, B sub 1, B sub 2, hasta su infinito, deben escogerse adecuadamente para la onda que se quiere representar. El procedimiento se denomina análisis de Fourier. Ondas estacionarias en una cuerda. No son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda. Podemos ver que en la imagen de nuestra derecha, la figura A nos muestra al antinodo y el nodo, que es donde está pegado a la pared, o donde oscila, donde se hace el punto de curvatura. Vemos en el B una onda menos pronunciada que la otra, pero con un movimiento todavía suave. En la C vemos el nodo, que es donde se junta cuando la onda sube y baja, ya serían 2, 3 nodos, y el antinodo serían las puntas de esa curvatura. En la D vemos más ondas realizadas. ¿Qué condiciones dan lugar a una onda estacionaria? Debe cumplirse lo siguiente. La longitud debe ser un número simétrico de la longitud de onda. Disculpa. De la expresión anterior podemos decir que teniendo en cuenta la expresión que relaciona la longitud de onda con la tensión y también esta relaciona la longitud, se dice que podemos ver aquí en la fórmula que delta, delta es igual a 2 sobre L, 2 por L sobre N. Ondas sonoras.
Las ondas sonoras, dependiendo de cómo se desplacen las partículas por el medio, pueden verse así: ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales vemos que tienen diferente tamaño, diferente ancho su periodo, y en las ondas transversales podemos ver un movimiento más suave, siendo las curvas casi del mismo tamaño. Las ondas sonoras se desplazan en todas las direcciones constituyendo frentes de onda que corresponderían con las superficies equipotenciales de las ondas. Dependiendo de cómo sean estos, podremos calificar a las ondas sonoras como ondas planas, ondas esféricas, ondas cilíndricas, ondas progresivas, ondas estacionarias. Toda onda sonora cuenta con amplitud, una frecuencia, una velocidad y una longitud de onda. Intensidad de la onda. La cantidad de energía que se propaga por una unidad de tiempo a través de una unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. También se puede definir como la potencia por unidad de superficie. Aquí tenemos las fórmulas. A continuación veremos la interferencia de ondas sonoras. Las interferencias en ondas sonoras pueden darse de dos formas: constructivas y destructivas. Vemos las imágenes. Las destructivas pueden ser onduladas y rectas, y las constructivas que suman y igual. Efecto Doppler. El fenómeno Doppler es el cual la frecuencia de la onda percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Doppler en el año de 1842, al notar cómo el tono de frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Ahora, a continuación veremos cuando el foco está en movimiento y el observador en reposo. La, la fórmula para cuando el foco está en movimiento y el observador en reposo sería F' igual a F por B sobre B más o menos B sub F, siendo F la frecuencia emitida por el foco, B la velocidad de propagación de la onda en el medio y B sub F la velocidad del foco. También veremos que cuando el foco está en reposo y el observador en movimiento, la fórmula sería F' igual a F por la velocidad de propagación de la onda más o menos la velocidad la velocidad del receptor sobre la velocidad de propagación. Ahora, cuando el foco y el observador ambos están en movimiento, la fórmula sería F' igual a F por F, sería la frecuencia emitida por
la velocidad de propagación de la onda más o menos la velocidad del foco sobre la velocidad de propagación de la onda más o menos la velocidad del foco. Muchas gracias.